Imagina una ciudad que se creía indestructible, una metrópoli rodeada de murallas colosales, llena de riquezas sin igual, la capital del imperio más temido de su tiempo. Nínive. Una ciudad donde el oro fluía con libertad, pero también lo hacía la sangre. Sus reyes se creían dioses, sus sacerdotes ofrecían sacrificios a ídolos de piedra, y sus ejércitos arrasaban naciones enteras sin piedad. La corrupción, el lujo y la opresión eran la norma. Un imperio tan grande, tan poderoso, que parecía destinado a perdurar para siempre. Pero, en el corazón de este reino de oscuridad y decadencia, se alzaba una voz que cortaba el aire como una espada, anunciando que el tiempo de Nínive había llegado a su fin. ¿Quién podía creer semejante cosa? ¿Quién podía imaginar que una ciudad tan grandiosa, tan protegida, caería? Y sin embargo, allí estaba él, Nahum, un profeta desconocido para muchos, caminando por las calles de Nínive y proclamando que su juicio estaba cerca. Sus palabras eran como un eco de algo mucho más grande, una verdad que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué fue elegido Nahum para llevar tal mensaje? ¿Qué misterio divino se ocultaba en su profecía? Un misterio que terminaría por cambiar el destino de la humanidad. Lo que Nahum proclamaba no solo afectaba a una ciudad o a un imperio, sino que, siglos después, conduciría al nacimiento de alguien que cambiaría el curso de la historia, el Mesías. Este no es un relato que se enseñe en la escuela dominical. Es una historia oculta, un episodio en la historia bíblica que nos muestra cómo la justicia divina puede caer sobre los imperios más poderosos. La caída de Nínive, como fue predicho por Nahum, es una advertencia temporal sobre el poder, la corrupción y la justicia de Dios. Y este es solo el principio de una historia que muchos no conocen, pero que está a punto de ser revelada. Prepárate para descubrir cómo una profecía, aparentemente imposible, se hizo realidad, y cómo el destino de un imperio fue sellado por algo más grande que cualquier fuerza humana. En una época marcada por el terror y la desesperanza, cuando el sol parecía nunca brillar para las naciones bajo el yugo del imperio asirio, nació Nahum. Era un hombre que, a primera vista, no parecía tener nada fuera de lo común, ni la grandeza ni el poder para desafiar a una civilización tan temida y respetada como Nínive. Pero, como ocurre con muchos profetas, su origen humilde en el pequeño pueblo de Elcos no era el reflejo de la magnitud de su misión. En un momento de profunda opresión, donde las tropas asirias avanzaban como un torrente imparable, Nahum creció con un fuego interior, un ardor que no podía ser apagado. Mientras las ciudades caían ante el poder de los asirios, mientras las aldeas eran destruidas y sus habitantes sometidos, la inquietud se apoderaba de la nación de Israel. La gente se preguntaba, ¿dónde estaba el Dios de nuestros padres? ¿Por qué permitía que un imperio tan cruel prosperara mientras el pueblo de Israel sufría constantemente bajo su puño de hierro? El pueblo, desgarrado por la desesperanza, sentía como la opresión asiria se cernía sobre ellos con cada invasión, con cada saqueo, con cada vida arrebatada. Las noticias de la fuerza del imperio, de sus conquistas despiadadas, llegaban a Israel como golpes dolorosos. Sin embargo, en medio de todo esto, Nahum, siendo aún un niño, comenzó a sentir algo más que miedo, una certeza. Aunque la oscuridad parecía haber invadido todo, había algo en su interior que le decía que este ciclo de sufrimiento no duraría para siempre. A medida que fue creciendo, esa sensación se intensificó. Su fe en que Dios no dejaría que el mal prosperara creció junto con él. Sabía que había algo más grande que el imperio asirio, algo que pronto se manifestaría. Durante años, Nahum fue testigo del sufrimiento de su pueblo. La angustia colectiva de la gente caló profundamente en su alma. A pesar de que la opresión parecía no tener fin, algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar. Pero el joven Nahum no entendía aún la magnitud de la misión que Dios tenía para él. Sentía que su vida estaba conectada de manera irreversible con el destino de Nínive. Y aunque todo en su entorno le decía que el poder asirio era invencible, que las murallas de Nínive eran impenetrables, algo seguía diciéndole que todo eso no era más que una ilusión, que el verdadero poder residía en Dios, y que nada, ni siquiera el imperio más grande y temido del mundo, podía escapar de su justicia. Fue en ese momento que comenzaron las visiones. Nahum empezó a experimentar sueños vívidos, tan reales que sentía que las llamas de la destrucción le tocaban la piel. Vio en sus visiones a Nínive ardiendo, sus muros cayendo, su gente huyendo en desesperación. Todo lo que había sido grande, invencible, ahora se desmoronaba bajo el peso de la justicia divina. Durante esas noches de pesadillas y visiones, Nahum entendió que estas no eran meras fantasías. Eran mensajes, revelaciones directas de Dios. Las imágenes de una ciudad caída, de un imperio roto, eran la verdad que debía llevar al pueblo de Israel y a las naciones. La caída de Nínive era inevitable, y Nahum era el elegido para anunciarlo. Sin embargo, la magnitud de su misión lo llenaba de dudas. ¿Cómo podría un hombre como él, nacido en un pueblo remoto, desafiar a una civilización tan poderosa
poderosa como la asiria. ¿Quién escucharía a alguien como él, cuando Nínive, rodeada de murallas colosales y riquezas inimaginables, parecía inconquistable? A pesar de su incertidumbre, las visiones continuaban. Nahum vio la ciudad derrumbándose, el fuego destruyendo sus templos y palacios. Incluso escuchó los gritos de los habitantes, de aquellos que, en su arrogancia, nunca imaginaron que la justicia de Dios llegaría. Todo eso se convirtió en una obsesión. No podía ignorar lo que veía. Sabía que tenía una misión, y que no importaba cuán imposible pareciera, debía cumplirla. La inseguridad de Nahum era palpable. Se encontraba solo en su certeza, mientras los demás veían el poder de los asirios como algo eterno e inquebrantable. Sin embargo, no podía apartar los ojos de lo que se le había mostrado. La justicia de Dios caería sobre Nínive, la gran ciudad que había sometido a tantas naciones, que había sido el terror del mundo antiguo, pronto vería su final. Era un destino que no se podía evitar, y Nahum sabía que él debía ser la voz que lo anunciara. Con ese peso sobre sus hombros, Nahum comprendió que debía comenzar a hablar. Era su deber, y nada podría detenerlo. Las visiones que recibía, los sueños aterradores de una ciudad arrasada, ya no podían ser ignorados. Debía enfrentarse a la realidad y compartir el mensaje que Dios le había confiado. Aunque muchos lo rechazarían, aunque lo tildaran de loco o de visionario, Nahum entendió que no podía callarse. Era el elegido. Nínive caería, y el mundo, aunque no lo supiera aún, cambiaría para siempre. A medida que las visiones se intensificaron, Nahum comenzó a comprender que el peso de su misión no era algo que podría ignorar. Dios lo había elegido para este propósito, y esa convicción se fue afianzando con el tiempo. Nahum sentía una presión en su pecho, un fuego que no podía apagar, como si cada día estuviera más cerca de una verdad que no podía escapar de su destino. El joven profeta, que alguna vez se había cuestionado la validez de sus visiones, ahora entendía que el tiempo de la duda había terminado. El llamado de Dios era claro, y él debía ser el que llevara ese mensaje de justicia divina. Ya no podía esconderse de su destino, ni de lo que estaba por ocurrir. La caída de Nínive, que parecía tan lejana e imposible, comenzaba a tomar forma en su mente como una sentencia irrevocable. Dios le había mostrado lo que sucedería, y Nahum no tenía más opción que obedecer. Con cada visión, una fuerza invisible lo empujaba a actuar, a alzar su voz y compartir lo que había visto con el mundo, aunque esto significara enfrentarse a la mayor de las adversidades. La verdad de lo que Dios había decretado no podía ser callada, no importaba cuántos se burlaran o no creyeran. Nahum sentía en su corazón que, aunque Nínive era la ciudad más poderosa del mundo, no había nada que pudiera detener el juicio divino. Cada día que pasaba, la urgencia crecía dentro de él. El tiempo se agotaba, y debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Nínive no sería testigo de su propia caída por casualidad. El juicio de Dios estaba cerca, y Nahum estaba destinado a ser el mensajero que lo anunciara. Pero, en su interior, sabía que debía superar sus temores. La misión que tenía por delante sería más peligrosa de lo que podría imaginar. Aún así, su determinación crecía, y las palabras de Nahum, que pronto resonarían en las calles de Nínive, empezarían a llevar consigo una fuerza indescriptible, un poder que no venía de él, sino de Dios mismo. El llamado de Nahum era claro, y ya no podía posponerlo más. Con la convicción de que Dios lo había elegido para esta misión, se preparó para hacer lo que muchos considerarían imposible, enfrentarse a la ciudad más poderosa de la tierra. Sabía que Nínive no iba a recibir su mensaje con los brazos abiertos, pero eso no detendría su determinación. Las visiones que había tenido no eran solo un reflejo de lo que podría suceder, sino una verdad divina que debía ser compartida, aunque el precio fuera alto. Cada paso que daba hacia Nínive lo llenaba de una mezcla de miedo y esperanza, como si supiera que su vida jamás sería la misma después de pronunciar aquellas palabras. El camino a la ciudad estaba lleno de desafíos, pero Nahum, armado con la certeza de que su misión venía de Dios, continuó sin dudar. Llegó a las puertas de Nínive, la ciudad llena de lujo, arrogancia y poder, y comenzó a predicar en las plazas. Nadie parecía darle mucha atención al principio, su figura era solo otra más en medio del bullicio de la gran ciudad. Sin embargo, su mensaje, cargado de la fuerza divina que había sentido en su interior, no pasó desapercibido por completo. «Ay de la ciudad sanguinaria», proclamaba, con voz firme, repitiendo las visiones de su alma. «Ay de los opresores, el juicio de Dios está cerca, la destrucción caerá sobre ti». Al principio, las personas se reían, pensando que solo era otro loco predicador, uno más que se perdería en la multitud de voces que clamaban sin ser escuchadas. Pero,
A medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. El mensaje de Nahum comenzó a resonar con más fuerza, a pesar de la incredulidad que lo rodeaba. Los poderosos, los líderes de Nínive, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. El miedo, aunque aún disimulado, comenzaba a abrirse paso en sus corazones, pues las palabras de Nahum tocaban un nervio sensible, una verdad que temían afrontar. Lo que Nahum no sabía aún, pero Dios ya lo tenía claro, era que su predicación no solo causaría un revuelo en Nínive, sino que también comenzaría a despertar algo en el pueblo de Israel. En medio de la opresión asiria, muchos empezaron a mirar a Nahum con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si realmente Dios estaba enviando su juicio. A pesar de la resistencia y el rechazo, Nahum no flaqueó. Sabía que no podía rendirse. Con cada palabra, con cada día que pasaba en la ciudad, la profecía de la caída de Nínive comenzaba a tomar forma en los corazones de los que escuchaban, aunque no lo comprendieran completamente. Y aunque Nínive se erguía orgullosa, confiada en su poder, Nahum sabía que lo que Dios había dicho se cumpliría. La destrucción era inminente, y nadie podría detenerla. A medida que Nahum continuaba su predicación, la atmósfera de la ciudad comenzó a cambiar. Lo que comenzó como una burla de las palabras de un extraño predicador, comenzó a convertirse en una inquietante preocupación. Al principio, los poderosos y los líderes de Nínive se sintieron seguros, confiados en su fortaleza y riqueza, pero no podían negar que algo comenzaba a suceder en el corazón de la ciudad. El mensaje de Nahum, aunque rechazado por muchos, comenzó a encontrar eco en los rincones más oscuros de Nínive. Algunos ciudadanos, los que vivían bajo el peso de la opresión, comenzaron a escuchar con atención. Las palabras de Nahum les ofrecían una chispa de esperanza, una promesa de que la justicia de Dios caería sobre los opresores. Pero los líderes, aquellos que se beneficiaban de la corrupción y el abuso de poder, no podían aceptar que la ciudad más grande de la tierra pudiera caer. Se reunieron en secreto, buscando maneras de contrarrestar el mensaje de Nahum. No podían dejar que la profecía se hiciera realidad, no podían permitir que el miedo se apoderara de la ciudad. Pero mientras conspiraban en las sombras, Nahum seguía con su mensaje. Cada palabra que pronunciaba parecía golpear más fuerte, como un eco de la inevitabilidad del juicio divino. Nínive, la ciudad arrogante, comenzó a ver cómo su fachada de poder comenzaba a desmoronarse, aunque aún se aferraban a la esperanza de que el fin no llegaría. Mientras tanto, Nahum no retrocedió. Sabía que lo que había predicho no podía evitarse, pero también sabía que el camino hacia la caída sería largo y doloroso. Y aunque Nínive aún se resistía, Nahum sentía que cada día que pasaba más personas comenzaban a mirar con nuevos ojos. La realidad de lo que estaba por suceder no se podía esconder por mucho más tiempo. Los vientos del juicio soplaban con fuerza sobre Nínive, y aquellos que antes no creían, comenzaban a temer lo que vendría. La ciudad estaba al borde del colapso, pero ni sus muros ni su arrogancia podían detener lo inevitable. Nahum continuaba su misión, sabiendo que la justicia divina no fallaría, que las promesas de destrucción no eran vacías. La caída de Nínive se acercaba, y nadie, ni sus líderes ni sus dioses, podrían salvarla. La ciudad de Nínive, que durante tanto tiempo había sido el terror de las naciones, ahora comenzaba a sentir el peso de su arrogancia. Mientras los líderes aún buscaban formas de silenciar a Nahum, la sombra del juicio divino seguía avanzando sin descanso. Las murallas de Nínive, que antes eran consideradas impenetrables, comenzaban a mostrar grietas. Los rumores de rebeliones en los territorios conquistados por los asirios se multiplicaban. Las noticias de la caída de otras ciudades, que alguna vez parecían tan lejos, llegaron a los oídos de los habitantes de Nínive. Una ola de desesperación comenzó a recorrer las calles, pero muchos aún se aferraban a la idea de que nada podía quebrantar su poder. Sin embargo, la realidad de lo que estaba sucediendo se hizo cada vez más clara. El imperio asirio, con su gloria y riquezas, se desmoronaba lentamente, y nadie en Nínive podía detener lo que Dios ya había decretado. Nahum, incansable en su misión, seguía predicando con más fervor, sabiendo que la caída era solo cuestión de tiempo. Lo que había comenzado como un mensaje rechazado por la mayoría, ahora comenzaba a ser escuchado incluso por los más poderosos. Las altas autoridades, al principio despectivas, empezaban a sentir el peso de la advertencia. Nahum vio cómo, poco a poco, la desesperación se apoderaba de los corazones de aquellos que una vez se consideraron invencibles. La certeza de que Nínive caería ya no era una mera visión, era una verdad palpable que se acercaba inexorablemente. El juicio divino se manifestaba en la misma tierra, y los propios dioses de Nínive no podían proteger a la ciudad de su destino. El viento de la destrucción soplaba con fuerza, y Nahum sentía como las fuerzas divinas comenzaban a reunirse para llevar a cabo la sentencia. Nínive, aunque aún llena de poder, ya estaba condenada. La ciudad, en su orgullo, había ignorado las advertencias, y ahora estaba pagando el precio de sus pecados. A medida que Nahum predicaba, el pueblo de Nínive comenzaba a temer lo que ya no podían negar. El tiempo se agotaba, y la ciudad más grande del mundo estaba al borde de su desaparición. Nada ni nadie podría impedir lo que ya estaba en marcha. El juicio de Dios, anunciado por Nahum,
era inevitable. El día que Nahum había profetizado finalmente llegó. La ciudad de Nínive, llena de riquezas y orgullo, ya no podía esconderse detrás de sus muros. El juicio divino había comenzado, y todo lo que había sido seguro para la gran ciudad ahora se desmoronaba a su alrededor. La tierra comenzó a temblar, como si la misma naturaleza respondiera a la sentencia de Dios. El río Tigris, que había sido la fuente de vida y riqueza para Nínive, comenzó a mostrar signos de agitación. Las aguas crecieron violentamente, como si quisieran arrasar con todo a su paso. Los temores de Nahum, que al principio parecían un eco lejano, ahora se hacían realidad. El imperio que se pensaba eterno, cuya arrogancia y opresión habían marcado la historia de tantas naciones, estaba siendo derrotado por fuerzas mucho más grandes que cualquier ejército. Nahum, desde su lugar distante, observaba cómo las visiones que había recibido se volvían carne, y la ciudad se sumergía en el caos que él había predicho. El fuego, la destrucción y el derrumbe de las murallas comenzaban a hacerse palpables, y la ciudad de Nínive, que había sido el centro del poder asirio, se encontraba ahora a merced de la voluntad divina. Los líderes, que antes se habían reído de sus palabras, ahora miraban aterrados el desmoronamiento de su imperio. El juicio de Dios no solo era inevitable, sino que llegaba con una velocidad y fuerza que nadie había anticipado. Dentro de las murallas, el pueblo sufría mientras la ciudad se hundía en la desesperación. Algunos, desesperados, intentaban escapar, pero las puertas se cerraban ante ellos. Otros se arrodillaban, buscando consuelo en sus dioses, pero las plegarias ya no llegaban a tiempo. La ciudad se llenaba de humo y cenizas, y los gritos de los habitantes se mezclaban con el estruendo del colapso. Nínive, la ciudad que había humillado a tantas naciones, ahora estaba siendo humillada por su propio destino. Nahum, desde lejos, observaba el cumplimiento de la profecía. Sabía que su misión había sido cumplida, que la verdad que Dios le había confiado ya no podía ser ignorada. El juicio sobre Nínive era una lección no solo para la ciudad, sino para todas las naciones que en el futuro buscaran el poder a costa de la injusticia. La caída de Nínive no era solo la caída de una ciudad, sino el desplome de la falsa seguridad que da el poder humano ante el dominio divino. Y mientras la ciudad se desmoronaba, Nahum sentía la paz de saber que la justicia de Dios había prevalecido, y que todo lo que había anunciado con valentía ahora era parte de la historia de la humanidad. Cuando las ruinas de Nínive ya no eran más que un recuerdo humeante, la profecía de Nahum se convirtió en una enseñanza para las generaciones venideras. La ciudad que alguna vez fue la más poderosa de la tierra, que vivió en el lujo y la arrogancia, ya no existía más. Lo que los líderes de Nínive no habían comprendido era que la justicia de Dios no se detiene ante nada, no importa cuán grande sea el poder terrenal. El juicio divino, que había sido anunciado por Nahum con valentía y determinación, se había cumplido con una precisión aterradora. Pero la caída de Nínive no solo significaba el fin de un imperio, también se convirtió en una lección para todos aquellos que alguna vez pensaron que su poder era incuestionable.